Ya. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos y amigas que siguen nuestra página de Educación Especial Hoy. Les saluda Víctor Santos Catalán, maestro de Educación Especial por el ejercicio de la docencia y maestro en Desarrollo Educativo también por título académico. Bueno, quiero comenzar este video ofreciendo una disculpa por no contar con una persona intérprete de lengua de señas, pero tratando de subsanar un poquito esta carencia, pues haremos recurso de los apoyos escritos para que la información también llegue al conocimiento de las personas en situación de sordera o de baja audición. El tema del que vamos a platicar hoy, pues es igualmente importante a lo que todo se ha platicado anteriormente. Es decir, como lo indica el título del video, platicaremos sobre las leyes reglamentarias en materia de educación y también sobre la estrategia nacional para la inclusión educativa. Como sabemos, el pasado 16 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma educativa que corresponde a la Cuarta Transformación de México y lo correspondiente es que se trabajen las leyes reglamentarias del artículo 3º constitucional a partir de la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación y con un plazo máximo de 120 días. Pues bueno, al respecto, nosotros ahorita tenemos poca información. Hemos tenido acercamientos con diversos actores políticos mexicanos, pero la información ha sido muy hermética, pues lo cual nos tiene que poner en una situación de expectativa y de alerta permanente. Que la información sea inexistente o que circule a cuentagotas, pues puede darnos indicios de procesos de construcción que se hagan, ahora sí que por decirlo en palabras sencillas, en lo oscurito, y que también pues tengan como consecuencia, lejos de realmente hacer una mejora en el sector educativo, pues sigan perjudicando a las maestras, a los maestros, a las niñas, a los niños y a los jóvenes, así como ha venido pasando desde hace ya varios años. Son varias leyes reglamentarias las que se tendrán que discutir y construir. Viene la Ley General de Educación, la Ley sobre Educación Superior, la ley, o bueno, la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, viene también la Estrategia Nacional para la Inclusión Educativa, viene la ley reglamentaria también para el organismo que sustituye al INEE. Recordemos que la situación del INEE también es muy importante porque a pesar de que se menciona que desaparece, el organismo nuevo que se crea, pues por lo pronto parece que tiene muchas más facultades, muchas más atribuciones y que en la vía de los hechos pudiera ser hasta un organismo más fuerte que la SEP, con lo que utilice a la Secretaría meramente como un gestor o como un operador y que realmente quien esté tomando las decisiones en materia educativa sea el organismo. Por ahí tenemos que estar muy pendientes de quiénes van a ser nombrados, de quiénes van a formar parte del consejo, sus trayectorias personales, sus trayectorias profesionales y sobre todo también sus proyectos de trabajo con los que pretenden fortalecer al sistema educativo mexicano. Respecto de manera específica
respecto a la Estrategia Nacional para la Inclusión Educativa, pues bueno, de manera oficial también tenemos poca información, pero sabemos que por lo menos el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ha tenido reuniones, 1, 2 o 3 reuniones con... Repite. Bueno, no sé en qué me quedé. Respecto a la Estrategia Nacional para la Inclusión Educativa, les comentaba que también hemos tenido poca información oficial, pero sabemos que por lo menos el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ha tenido 1, 2 o hasta 3 reuniones con diversos grupos o diversas organizaciones de la sociedad civil, quienes están encabezando o pretenden encabezar el diseño y la implementación de la Estrategia Nacional para la Inclusión Educativa. Haciendo un poco de recuento histórico, el secretario de Educación ha recibido a diferentes organizaciones acompañadas de grupos empresariales como Mexicanos Primero y como la CONCAMIN desde los meses de enero y febrero, donde estos actores le presentan a la Secretaría de Educación Pública un proyecto que, por lo que sabemos, de primera instancia fue rechazado, pero que en consecuencia de esto, del rechazo, pues la mejoraron, la replantearon, la volvieron a presentar y fue aceptada por la Secretaría de Educación Pública, por el secretario Esteban Moctezuma Barragán. Esto pues nos da algunos indicios de que puede existir algo turbio en torno a esta situación, porque recordemos que el artículo 3 constitucional y el transitorio 28 que plantea que el Ejecutivo Federal presentará una estrategia nacional para la implementación de la inclusión en un plazo no mayor a 180 días a partir de la publicación del artículo 3, pues parece que no se cumple, porque de manera previa ya se habían tenido reuniones. Bueno, como comento, la información oficial que hemos tenido por parte de diferentes actores políticos ha sido poca. Sin embargo, pues la invitación es que nos mantengamos a la expectativa en dos sentidos. Uno, en que la estrategia que vaya a implementar la Secretaría de Educación Pública, diseñar y a implementar la SEP, no consista únicamente en el traslado de estudiantes con discapacidades, con condiciones de vida muy severas, muy adversas, a las escuelas regulares, y lo que llevaría también al cierre paulatino de los centros de atención múltiple que hoy están en funcionamiento. Aquí pues es muy importante mencionar que de ser así, pues no esperemos de un día para otro el cierre de los centros de atención múltiple o la transformación de estos espacios escolares en centros de recursos para maestros. Debemos de tener claro y con mucha conciencia que esto, de ser así, podrá ser un proceso paulatino que tal vez lo percibamos poco y que quizá no lo percibamos, pero que con el paso del tiempo se va a materializar, se va a hacer visible. Para cuando nosotros tengamos ya estemos enfrentando esta situación, pues seguramente poco es lo que podamos hacer. Por eso es la importancia de que nos mantengamos alerta y a la expectativa para que esto no vaya a suceder. Y el otro sentido en el que tenemos que estar a la expectativa es que a los maestros y a las maestras de educación especial no se les deje fuera o no se nos deje fuera de la participación
tanto del diseño como en la implementación de esta estrategia nacional. Recordemos que en agosto del año pasado, de 2018, la Secretaría de Educación Pública ya desapareció la licenciatura en Educación Especial y que en su lugar introdujo una licenciatura en Inclusión Educativa. El nombre de la licenciatura, pues, pudiera parecer irrelevante. No sería el tema de discusión ahorita el título de la licenciatura, porque, de hecho, si desaparece el nombre de la licenciatura en Educación Especial, los maestros, los titulados que estamos con ese nombre, también estaremos enfrentando una situación de, pues, no sé si llamarle de invalidez o de desconocimiento por parte de profesiones hacia la licenciatura de Educación Especial, y pues nos dejarían prácticamente, digamos que sin el respaldo de contar con una licenciatura. Pero por ahorita lo realmente importante es que el mapa curricular que se propuso para esta licenciatura en Inclusión Educativa es realmente débil para dar respuesta a las necesidades específicas de diversas personas que están en diversas condiciones de vida, y que, de ser así, pues el Estado mexicano y la misma Secretaría de Educación Pública estaría dejando a los niños y a las niñas y a los niños en fuertes, severos de estados de indefensión que acentuarían más la situación de discriminación, las situaciones de exclusión o las situaciones de marginación. Estar a la expectativa y buscar que los maestros y las maestras de educación especial tengamos participación y formemos parte en la implementación de esta estrategia, pues tiene que ver con que en los hechos se haga realidad el derecho a la educación de los niños y de las niñas con discapacidad. El modo en que está planteado el artículo 3º constitucional, que se aprobó o que se publicó el 16 de mayo, menciona que la educación será inclusiva y que al contemplar diversas características de los estudiantes y con base en el principio de accesibilidad, se realizarán ajustes razonables y medidas específicas. Sin embargo, la situación y los conceptos de diseño universal y de ajustes razonables se quedan únicamente en el plano de la accesibilidad, con lo cual se garantiza la entrada, la movilidad, la permanencia de los niños y de las niñas con discapacidad que requieren de estos ajustes. Recordemos que la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad define al principio de accesibilidad como una condición indispensable de la que tienen que gozar todos los grupos de personas con discapacidad, y que los ajustes razonables se encaminan a resolver las necesidades específicas que no se vean cubiertas bajo el principio de accesibilidad o de diseño universal. Entonces hay un aspecto que aquí queda volando, que es el aspecto de garantizar el aprendizaje, de garantizar la convivencia y de garantizar la participación de los y de las niñas que se encuentran en situaciones de discapacidad. De ahí viene la importancia de que los maestros y las maestras de educación especial tengamos participación y formemos parte de la implementación de esta estrategia nacional para la inclusión educativa. Es decir, la función del maestro especialista ciertamente se tiene que transformar, no tiene ya que estar centrada únicamente en lo que no puede hacer el alumno o en sus potencialidades. Ciertamente ahora también tendremos que enfocar nuestros esfuerzos en capacitar de manera integral a las escuelas, en implementar proyectos de transformación escolar, en diseñar y coordinar también proyectos para la transformación social, y que en su conjunto todo esto permita o se oriente por lo menos con mayor claridad hacia la inclusión de las personas con discapacidad. Pero
Si los maestros de educación especial no estamos presentes en esta estrategia, lo que va a ocurrir es que a los maestros que se encuentran frente a grupo se les va a poner en condiciones de trabajo de por sí más adversas de las que ya estamos o de las que en las que ya están, y esto por supuesto que no garantizará la atención necesaria, la atención pertinente que requieren las personas, en este caso los estudiantes y las estudiantes con discapacidad. Para hacer más clara esta idea, quiero poner un ejemplo. En el caso de las personas con discapacidad visual, vamos a hablar de condición de ceguera, como es mi caso, pues un principio de accesibilidad será que en las escuelas donde existan, y más bien no donde existan, en todas las escuelas que formen parte del sistema educativo nacional, tendrá que haber los elementos necesarios para que se fortalezca la movilidad de los estudiantes y de las estudiantes. Las canaletas para los bastones, bueno, se le llama el piso podotáctil, alertas auditivas, quizá carteles en formatos amplificados, y bueno, esto tiene que ver con una cuestión de acceso. Los ajustes razonables, en este ejemplo que pongo, tienen que ver con el estudiante en una situación de discapacidad visual y específicamente en ceguera, requiere el uso de, por ejemplo, libros en sistema braille. En ese sentido, la Secretaría de Educación Pública también está comprometida y obligada a responder a esta necesidad. Sin embargo, hasta ahí se queda la situación de los ajustes razonables. Pensándolo de esta manera, ¿quién enseñaría, por ejemplo, a leer y escribir braille al alumno para que realmente pueda tener acceso al conocimiento? Tener el libro como tal, sin tener también las herramientas para usar el libro, pues realmente no le garantizará el aprendizaje. También la presencia de los maestros de educación especial será fundamental para capacitar, para orientar y para acompañar a los maestros frente a grupo que vayan a hacerse cargo de la educación y del proceso escolar de la persona con discapacidad visual o con ceguera. Es decir, nuestra participación ahora tiene que estar centrada también en orientar a los maestros, en enseñarles por lo menos nociones básicas que se relacionan con la lectura y la escritura de este sistema braille, y en los grados superiores como quinto, sexto de primaria, en los terceros, en lo que es ya la secundaria, y en el nivel de preparatoria, pues ya la utilización del sistema braille en un nivel avanzado, lo que de manera técnica conocemos como la estenografía. Aquí está la importancia de la participación especializada de los maestros en educación especial, porque no solo nos vamos a centrar en enseñarle al alumno a utilizar las herramientas metodológicas, sino que también tendremos que ser los capacitadores, los promotores en las escuelas de la inclusión, los que acompañemos el fortalecimiento del aprendizaje y que también contribuyamos a la transformación de las políticas y de las culturas que se presentan al interior de cada escuela. Parte de nuestra tarea como maestros de educación especial también está en combatir prejuicios, en erradicar prejuicios que de manera injusta se han relacionado y se han asociado con las personas en situación de discapacidad. Es claro que el modo en que se piensa plantear e implementar esta estrategia pues es carente de muchos aspectos que son fundamentales para garantizar en los hechos el derecho a la educación. Estaríamos hablando, si no se cuenta con estos recursos especializados, recursos metodológicos, técnicas, materiales didácticos, etcétera, todo lo que está implicado en una situación de discapacidad,
estaríamos hablando de una mera inclusión pasiva de los estudiantes con discapacidad en las escuelas, porque no tendrían realmente el acompañamiento suficiente para que se pudiera hacer garante el aprendizaje y la participación que se requiere. Pero también está la otra situación, y con esta voy a terminar. Ante la falta de la formación de los maestros de educación especial y la posible desaparición de los servicios de educación especial, entendiendo a estos como el CAM, como la USAER, y en el caso de la Ciudad de México como la UDI, y el traslado, la incorporación de los maestros que hoy trabajamos en escuelas que conocemos como regulares, el traslado hacia ser maestros de grupo, pues la capacitación que requiera la escuela tendrá que ser recibida por agentes externos. Ciertamente es que a los equipos escolares esta capacitación no les costará. Mucho se dice que ahora los maestros tendremos el derecho a una formación continua y gratuita. Sin embargo, donde podría estar la dificultad es que la Secretaría de Educación Pública tendrá que bajar recursos y tendrá que pagarles, a lo mejor es coincidencia, tendrá que pagarles a las organizaciones que están diseñando y que pretenden encabezar la Estrategia Nacional para la Implementación de la Educación, a su personal, digamos que cualificado y preparado para la atención de estudiantes con discapacidad. Es decir, en nuestras escuelas tendríamos a personas de diferentes grupos de las organizaciones civiles que sean quienes nos están capacitando. ¿Quién les va a pagar? La Secretaría de Educación Pública, o bueno, la Secretaría de Hacienda, la Tesorería de la Federación, a través de la Secretaría de Educación Pública, y con lo que se estarían utilizando recursos que se deben de usar para el fortalecimiento de la licenciatura en educación especial o en inclusión educativa, insisto, ahorita el nombre es lo de menos, y para el fortalecimiento de los maestros en servicio de educación especial, para el fortalecimiento de los servicios, para tener mayor cobertura, para aparte de tener mayor cobertura, tener mayores características cualitativas, y que con esto estemos participando de una manera mucho más pertinente en las escuelas. Pues bueno, hasta aquí les planteo la situación actual que tenemos. Espero haber sido claro. Será muy importante que compartan nuestra página para que se haga más grande la red que hemos formado. Hasta ahorita tenemos 14,000 y un poco más de 14,000 seguidores, con una participación muy activa, con comentarios, con opiniones, con sugerencias, pero es importante seguir ampliando la red, seguir fortaleciéndola, porque de este modo podremos estar en comunicación constante. Los invito, amigos y amigas, a que compartan nuestra página, a que compartan el video, a que nos dejen sus comentarios, a que nos escriban sugerencias, y como hemos actuado siempre, a que nos escriban. Los invito también a que nos escriban sus opiniones, las cuales siempre son leídas con todo respeto. Nuestro criterio siempre ha sido ese. Todas las opiniones son de aporte, todas las opiniones enriquecen, y pues bueno, por ahorita es todo. Estaremos platicando en otro momento. Muchas gracias y buenas noches.